Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, el grupo 12 va a exponer sobre el contrato de contingencia. Mi nombre es Silvana Rivas y voy a empezar con la exposición. Siguiente, por favor. Sí. Bien, las técnicas que permiten modificar las distintas conductas en su mayoría han sido abordadas para distintos casos, desde patologías en terapias hasta comportamientos cotidianos o conductas diarias. Sin embargo, gracias a los aportes que se han hecho en nuevos estudios, se han podido identificar nuevas técnicas que permitan realizar tal labor como mantener, aumentar o disminuir una conducta en específico o conducta blanco. La abordada en este trabajo será el contrato de contingencia o el contrato conductual, una técnica especialmente utilizada en niños, en donde se redacta un acuerdo en donde se establecen ciertas pautas a cumplir y una recompensa específica. Siguiente, por favor. Bien, en el año 2014, Copari realiza un estudio llamado Contrato de Contingencia aplicado a tecnoestrés por el uso de tecnologías de información y comunicación en adolescentes escolarizados, en 342 estudiantes de Asunción. Aquí se dio a realizar el contrato conductual y se pudo identificar que en quienes presentaban tecnoestrés, gracias a este contrato se disminuyó en 30% el uso de la tecnología y que además aumentó en 50% las horas dedicadas al estudio y a la socialización que se tenían los estudiantes con la familia. Asimismo, Durán en el año 2020 realiza un estudio en Lima denominado Técnica de Contrato de Contingencia para las conductas disruptivas de los estudiantes del tercer año de primaria, en donde aquí se destaca la importancia que tiene el hecho de que el niño pueda comprender las cláusulas de las pautas y las conductas, así mismo como el resultado o el objetivo de este mismo contrato, con la finalidad de que él pueda tener una mayor conciencia de lo que está realizando y de esa forma una participación activa. Asimismo, se identifican tres fases primordiales: la observación o identificación de la conducta blanco, la intervención, es decir, diseñar un plan o el contrato en este caso realizar, y la aplicación, el cual va a obtener resultados positivos para esta población en específico. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, soy Felipe Segura y a continuación abordaré la definición. Por lo tanto, ¿qué es el contrato de contingencia? Bueno, según Exun, citado por Loaiza en 2017, nos dice que es un convenio entre el profesor y el estudiante en el cual se detalla qué tareas realizará este y sobre todo el efecto pensado por su rendimiento exitoso. Claro está que no solamente el contrato de contingencia se utiliza en el ámbito educativo, sino también se utiliza para conductas en el día a día. En su mayoría es un contrato escrito. Sin embargo, también se puede utilizar de forma verbal. La diferencia está en que el contrato escrito otorga mayor confiabilidad y mayor validez. Entonces, una vez mencionado todo ello, ¿por qué se le denomina contingencia? Bueno, se le denomina así porque la contingencia hace referencia justamente a las conductas específicas, a los requisitos del propio acuerdo, que se explica de la siguiente manera: si haces X, recibirás Y. Entonces, dentro del contrato debe estar de forma explícita las conductas a realizar. Otra definición encontramos que Milán y Serrano nos brinda, es que el contrato de contingencia es una herramienta que comprende la escritura o la realización de un convenio en el cual se detallan las conductas o acciones de la familia, pareja o sujetos que se responsabilizan a ejecutar para obtener alguna recompensa, ¿no? Y en este caso un funcionamiento óptimo. Nosotros como grupo, cuál es nuestra perspectiva? Creemos que el contrato de contingencia es un mutuo acuerdo entre dos o más personas en el que se tiene que tener en claro las conductas que se van a realizar y mayormente suele ser empleado en niños. Siguiente, por favor. Como ya se mencionó, el contrato de contingencia más se utiliza en la población de niños para mejorar su conducta en esta población. En la mayoría de veces, como es aplicado en esta conducta, se tiene que enfatizar los siguientes. En primer lugar, la acción solicitada debe ser precisa, factible y entendible, asegurando la inmediatez del premio. Además, es un dato importante que debemos recordar: cuanto menos edad tenga el niño, menor será el refuerzo. Por otro lado, en segundo lugar, no se le puede obligar al menor a que realice inmediatamente la conducta acordada, sino que todo ello debe ser un paso a paso, se debe trabajar progresivamente y se debe recompensar después de la realización de la acción. Por último, el convenio tiene que ser equilibrado para ambas partes, sincero y de naturaleza positiva, para así evitar generarle tensión, ansiedad y estrés al menor. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Fede Mendoza Liaga y les voy a hablar sobre los elementos de un contrato de contingencia. Se sabe que existen algunos elementos los cuales van a hacer posible un contrato. Primero, se debe especificar a la persona a la cual le vamos a aplicar el programa. Posteriormente a ello vamos a precisar la conducta blanco que queremos cambiar o reforzar.
Además, se debe conceptualizar de forma operacional esta conducta. Después se debe implantar el objetivo o meta que se tiene acerca en el programa. Después se debe establecer un tiempo de llegar al objetivo o a la meta que se una conducta o para agregar una. Además, se debe utilizar el refuerzo positivo para aumentar esta conducta blanca, la cual es algo muy relevante en el contrato de contingencia. Además, se debe colocar en una tabla la conducta no deseada que se requiere modificar y también alterar. Se debe hacer una gráfica de la conducta a cambiar y también se debe detallar paso a paso el procedimiento que será utilizado en el programa. Finalmente, se deben colocar las conclusiones y se debe detallar si es que se tuvo un éxito en el programa o no. Siguiente diapositiva, por favor. También existen condiciones imprescindibles que se deben tener en cuenta para elaborar un contrato de contingencia. Primero, estas son para el terapeuta. Un contrato de contingencia demanda entrenamiento de negociación. ¿Esto qué quiere decir? Que el terapeuta tiene que aprender a cuándo ceder, a escuchar y a desarrollar lo que es la capacidad de la empatía para con la persona a la cual se le va a aplicar el programa. Se debe tener una comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que la comunicación debe ser asertiva de ambas partes y se debe de tener de forma clara y concisa. Además, se deben de especificar de forma clara las conductas. Siempre esas conductas deben ser formuladas en base a verbos y que sean contables para que sean observables y a la vez evaluables. Los contratos de contingencia deben estar en términos positivos, es decir, como mencioné anteriormente, se debe dar una relevancia al reforzamiento positivo porque es lo que va a incrementar o va a disminuir la conducta. Además, debe de existir una igualdad entre la cantidad y tipo de conducta que se está pidiendo y la cantidad y tipo de reforzador que se está ofreciendo, porque no puede ser justo dar mucho cuando la persona está dando poco o viceversa. Además, los contratos de contingencia no son alterables ni permanentes. Es decir, cuando una persona quiera quizá cambiar algunos términos de este contrato, lo puede hacer y ambas personas llegarán a una negociación mutua. Les doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Jocelyn Ceballos y voy a hablar acerca de las características de los contratos de contingencia. Los contratos de contingencia son procedentes de las técnicas del análisis experimental de la conducta y del análisis conductual aplicado. Viéndolo desde un panorama aplicado, podemos señalar notables características. En primer lugar, que forman parte de un pacto social, el cual se realiza entre dos o más personas y está concretado en un acta o documento. En segundo lugar, solo se debe llevar a cabo cuando los posibles beneficios o prejuicios han sido considerados y equilibrados por ambas partes. En tercer lugar, indican de manera libre su condicionamiento para la adopción de la meta. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos, tenemos que para los efectos del buen comportamiento de las personas necesitan ser instauradas de manera precisa y neutral. Por consiguiente, dichos efectos mantienen especificaciones para el cumplimiento en las cláusulas y por lo tanto facilitan las quejas y rectificaciones o reconocimientos para el incumplimiento de estas. Siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos, hemos puntuado 5 características. En primer lugar, dichos objetivos tienen que ser expresados de forma precisa. En segundo lugar, los métodos tienen que ser detallados de manera clara. En tercer lugar, que pueden ser empleados con el fin de que distintas magnitudes sean transformadas. En cuarto lugar, que incrementan el conocimiento del individuo del cual posee acerca de su conducta y de las variables relacionadas hacia esta. Y por último, que en continuas oportunidades el individuo se ve favorecido en cuanto a su comportamiento de la conducta y en las reacciones. Siguiente, por favor. En cuanto al tiempo, hemos precisado que es una técnica eventual. Esto quiere decir que no necesariamente garantiza su sostenimiento a largo plazo y se encuentran clasificadas las condiciones para la revocación. Siguiente, por favor. Por último, incrementan la posibilidad de enfatizar con códigos éticos, sociales y profesionales y existe la posibilidad de que estos contratos mantengan un vínculo con otros contratos de la conducta. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del procedimiento. En primer lugar, primero tenemos que tener en claro cuál es la conducta blanco, es decir, la conducta a modificar. En segundo lugar, puntualizar que las conductas que queremos conseguir o cambiar tienen que ser especificadas en un estilo sencillo. Después se tiene que estructurar paso a paso todas las conductas que se quieren conseguir. Siguiente, por favor. Como cuarto procedimiento tenemos que pasaremos a aclarar todos los reforzadores positivos usados en esta situación, los cuales tienen que ser agradables para el sujeto.
Por quinto paso, pasamos a aclarar las consecuencias para que todo se lleve a cabo de una buena manera. Y por último, se tiene que puntualizar que existe un compromiso real. ¿Esto qué quiere decir? Que la sistematicidad tiene que estar basado con la aceptación del individuo. Bien, mi nombre es Diana Carranza y hablaré sobre las ventajas y beneficios del contrato de contingencia. Como ventajas tenemos a la reducción de la ambigüedad, además también a la modificación de las expectativas de las partes interesadas. Se añade también a las mejoras y adaptaciones de las relaciones personales que se refuerzan mutuamente. Y por otro lado tenemos a los beneficios, donde mencionamos que el niño comprenda plenamente y mejore en el ámbito estudiantil. Esto ayudará al niño a ser más responsable y concienzudo en su manera de aprendizaje. Además, podemos decir que le ayudará a identificar conductas y reforzadores donde requieren consultar con los padres, maestros o terapeutas. En principio, estas conductas son mucho más importantes que antes, ya que a partir de aquí se trata de empoderar gradualmente al niño en su proceso. Se entrena sistemáticamente para que se emplee bien estas normas y las demandas del comportamiento y los factores de refuerzo se den adecuadamente. Siguiendo con la exposición, soy Odalis Carhuatocte y en este caso vamos a plantear un caso de la vida cotidiana aplicada con esta técnica. En esta la conducta a trabajar va a ser principalmente el fomentar que los hijos puedan participar de las diferentes actividades respecto a la limpieza del hogar, como es el lavar los platos, recoger los servicios, limpiar los cuartos. Para este caso la madre es aquella que va a consultorio junto con su padre para que puedan organizar y para que puedan fijar una cita junto con la psicóloga para que pueda aplicarse alguna técnica. De este modo los niños van a poder ayudar con las actividades. En este contrato se establece primero que ambas partes están de acuerdo y que ambas partes van a acatar cada estipulado que se presente. Por ello se presenta que si los hijos realizan inmediatamente las actividades del hogar cuando se les pide, se les otorgará diferentes beneficios. Uno de ellos es tener la opción de elegir el restaurante al que irán el fin de semana, la posibilidad de ir al cine una vez a la semana o sino también la opción de ver una hora más de televisión por las tardes. Y podrán acceder a esos beneficios siempre y cuando logren conseguir 20 puntos, eso en el transcurso de una semana. Asimismo, en el caso de que los niños no acaten estas órdenes, ellos no contarán con estos puntos y cada día se irán disminuyendo los puntos dependiendo de las acciones que cumplan o que no cumplan. Por ello es que el castigo que se va a mencionar es que no asistirán a ningún taller deportivo en la escuela y no podrán utilizar el celular para ver su serie favorita. La evaluación de este contrato se dará al cabo de un mes y este se renovará o se modificará previa revisión de un psicólogo para lograr ver el avance y el desarrollo de este contrato. Y ambas personas van a firmar para que sea la evidencia de que están de acuerdo y la fecha va a ser desde el 5 de abril hasta el próximo mes. Bien, finalizando con las conclusiones, podemos decir que los contratos de contingencia son conocidos como una teoría a través de la cual se realizan diferentes autoridades, incluyen padres, maestros u otro tipo de educadores. Aquí aprenderán cómo deben realizar distintas tareas con los niños y los estudiantes. Además, se necesita lograr que los niños también cambien su comportamiento y refuercen así los comportamientos positivos que puedan repetirse en el futuro y se suprimen los comportamientos negativos para que no se puedan repetir. Gracias.